¿Qué tal, amigos? Qué bueno poder compartir con ustedes un día más. Gracias porque hoy podemos seguir platicando sobre el libro de La oración de Timothy Keller. Hoy estamos con el privilegio de poder estar con Rolando y con Patty. ¿Cómo están? Hola. Very nice. Bastante bien. Muy bien. Para los que no entienden inglés. Yes, en inglés. Yes, en inglés. Piano en italiano. No, qué bueno, qué bueno. Y bueno, yo creo que vamos de lleno al libro. Y yo creo que este libro nos está ayudando a poder tener una perspectiva un poco más amplia sobre lo que es la oración. Y me gustó mucho cómo empieza el capítulo porque empieza con una pregunta bien puntual. Y yo recuerdo una vez que estaba en una capacitación y escuchaba a un predicador que se llama Craig Groeschel. Y él decía, mejores preguntas dan mejores respuestas. Nice. Y se me quedó mucho. Y entonces quisiera empezar con una pregunta. Porque así podamos construyendo todo sobre esta pregunta. Y es, ¿qué es la oración? Es una pregunta dura, Ajá. complicada. La verdad es que como creyentes a veces hasta pareciera una pregunta muy básica, ¿va? Como el 2 más 2. Pero cuando uno pues, tiene la oportunidad a este tipo de libros, va que como decís vos, nos dan otra perspectiva, a la gran sí te explota la mente, ¿va? Porque sí hay mucho más detrás de solo el concepto de oración que conocemos. Entonces, pues, en realidad, ahora me da miedo decir un término o un significado como muy directo, porque ahora sí, ahora que he visto y que a la gran uno sí dice, hay un montón de como perspectivas, ¿verdad? Pero creo que básicamente la oración es como el medio con el que nos tenemos una conexión con Dios, ¿verdad? Digo con Dios para nosotros porque el libro menciona que en realidad hay Las diferentes religiones. Hay Ajá. otras religiones que también usan oración, ¿verdad? Pero pues directamente nosotros, pues ese es el medio, ¿verdad? Me gusta. Nuestro sustento. Antes de empezar a leer, yo leí un mensaje que nuestro amado pastor Julio nos puso de, por favor, investiguen de otras fuentes o agreguen más aparte del libro, ya que está como con términos muy teóricos. Y me puse a ver un artículo que sacaron de una reunión que hubo hace unos años con representantes de todas las religiones, ¿verdad? Okay. Con cristocéntricas, obviamente, ¿verdad? Entonces ellos sacaron un término o una definición que hablaban que era la oración un método de comunicación entre varias personas hacia Dios o entre una persona hacia Dios, como que ese era el término. Y a mí me pareció muy interesante porque mencionaban también que la oración era como una respuesta hacia la comunicación de Dios, porque realmente uno en su humanidad cree que con la oración uno empieza una conversación con Dios. Sin embargo, el libro nos dejó muy claro que no es así, que la comunicación Dios ya la había puesto de forma divina, Él es el que desea tener una comunicación con nosotros y dejó ese canal para que nosotros podamos dar respuesta a ese deseo de comunicación que tiene el Padre con nosotros. Me parece tan lindo o tan amoroso de su parte como de compartirnos el deseo, porque seguro muchas veces las personas que piensan, la oración, vieras, Pati, que no se me antoja, no sé si les ha pasado en los grupos es que fíjate que me quedo dormida cuando oro, y seguro lo han vivido. Por lo menos lo intenta. Por lo menos lo intenta. Hay unos que ni lo intentan. Sí, y obviamente fuimos, o por lo menos yo fui. Yo recuerdo, ya lo he contado en otras oportunidades, que no sabía cómo orar y yo decía, la gran, yo no tengo idea cómo orar. Bueno, a mí me enseñaron que en la Biblia nos enseñan cómo orar. Entonces repetía el Padre Nuestro todas las veces hasta que me quedaba dormida. Obviamente no es el método, ¿verdad? Pero me permitió crear un hábito, por así decirlo, y entender luego que la comunicación es recíproca, no es solo de una vía, así como nos enseñaron en comunicación y lenguaje en el colegio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante la conclusión a la que llegaron. Sí, y me llama mucho la atención porque el libro también da algunas estadísticas y me gustó mucho una estadística que da, comenzando, y dice, un estudio hecho en 2004 halló que cerca de un 30% de personas ateas admiten que oran algunas veces. O sea, no es algo exclusivo de... Nosotros los cristianos tenemos la exclusividad y la patente de la oración,
sino todo mundo en algún momento acude a la oración. Y dice que otro estudio encontró que el 17% de los no creyentes en Dios oran con regularidad. O sea que hay una necesidad implícita. Hay de la una oración. necesidad, ajá, o sea, está en nosotros el hablar con alguien superior. No sé si a veces, no, a mí me pasa que a veces me subo al carro y lo primero que hago en las mañanas es poner una radio cristiana que da mensajes y justo de 5:30 a 6 está el tiempo de la lectura de la Biblia y la escucho y yo, qué chilero. Pero hay días que no tengo, hay días que me subo al carro y mi primera necesidad es hablar con Dios. Y le bajo todo el volumen y me voy como 40 minutos hablando con Dios. Porque ya cuando agarras en el carro o ya cuando agarras allá, ya no sentís el tiempo. Y yo creo que esa necesidad que nosotros tenemos de hablar con un ser superior está implícita en todos los humanos. Y yo creo que esta estadística nos ayuda. Yo, bueno, estoy tratando de formular una idea, ojalá que no me haga bolas. Pero Y si sí te ayudamos. Cabal, porfa. El libro lo de Job. Y acá el autor, a mí eso fue las cosas que más me impactó de esta parte que leímos. Porque habla sobre que en realidad, bueno, todos sabemos lo que le pasó a Job, ¿va? Y todo como el contexto. Y los que no saben. Para los que no sepan, Gracias. a Job tenía su familia, tenía riquezas, tenía toda su vida y pues lo perdió todo. Wow. Así a quedar a cero. Sin embargo, él nunca negó a su Dios, ¿va? Y esa es como la lección Pobrecito. principal. Sería una muy buena película, no sé por qué no la han hecho. De veras, ¿verdad? Cabal. Oh, vamos a va. mandar script. Lo que yo me pongo a pensar, y cabal, como eso fue lo que le entendí, ¿va? Es que en realidad Job no tenía una Biblia. En ese entonces él no sabía que estaba siendo parte de la escritura, pero en realidad él sí dependía mucho de lo que Dios dijera. Y en realidad ahí, Wow. bueno, en el libro dice que Dios le habla a través de entre la tormenta y todo, ¿verdad? Uh-huh. Pero, entonces, lo que sucede es de que a veces uno se cierra en, bueno, es que yo le hablo a Dios, pero él no me responde, ¿va? Cuando no nos damos cuenta que nosotros la tenemos más fácil, ¿va? O sea, en realidad nosotros a veces nos pasan cosas y las respuestas, todo lo que necesitamos, sí, el confort, el consuelo, lo tenemos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, sí me hizo mucho clic como el hacer, como que el libro hace parte de la oración, también la lectura de la palabra, porque ahí está la respuesta, ¿va? Entonces, a veces uno pide como mucho, la gran Dios, respóndeme, y espera que el cielo se abra, y pues que en realidad ya está la palabra, ¿va? Entonces, esto es bien importante porque si no, solo volvemos o tendemos a volver la oración solo como una lista de deseos, ¿va? Como ahorita para Navidad, ¿va? Porque como ya no recibimos como una relación, solo pensamos que vamos a Dios y bueno, Dios, mira, pues necesito esto y esto. ¿Va? Como que sobo la lámpara. Ajá, y de ahí nos preguntamos, pero ¿por qué no me responde? ¿Va? A veces Dios hasta en su misericordia dice, bueno, y lo bendice a uno, pero en realidad eso no es relación, ¿va? O sea, no es como que, no creo que ustedes vayan con sus esposos o con tu esposa y tu esposo y solo vayas así de, bueno, Dani, mira, necesito esto, adiós. O sea, a veces dan ganas, a veces tengo hambre. Pero ya hay algo trabajado atrás, ¿sabes? Cabal, hay una relación. Si no puedes llegar solo así. Entonces, yo siento que a mí eso me hizo mucho clic porque a veces me han pasado cosas, uno pasa por tiempos difíciles y uno siente que Dios no responde, pero en realidad es porque también uno no da el paso a el esfuerzo que requiere una relación recíproca, como tú mencionabas, ¿verdad? Me parece increíble. Justo antes, en la misma línea que tú hablabas, estuve leyendo en Juan, aquí lo tengo marcado, Juan 15:7, donde Jesús dice y explica, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido, dice Jesús. Luego de eso, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. A mí me hizo mucho sentido cómo muchas veces, tal vez todos creemos que frotamos la lámpara y ¡bum!,
O decimos, ¿por qué esa persona tendrá estas cosas? ¿O cómo será tan buen predicador? ¿O cómo tendrá tanta fluidez verbal? Que por cierto, esa fluidez verbal en una oración no es que tengas un don divino, ¿verdad? Todo lo contrario. Pero cuando dice, puedes pedir lo que quieran, o pueden pedir lo que quieran, que Jesús le haya dicho eso a sus discípulos, a mí me parece así... ¿Cómo hago eso, verdad? ¿Cómo llego a eso? O sea, ¿qué tantos años tengo que tener en la iglesia para poder lograr eso, para poder llegar a eso, verdad? Y platicando un poquito con mi esposo y el grupo de prejuveniles al que a nosotros asistimos, llegamos a muchas conclusiones, ¿verdad? Y Jesús habla mucho de cómo hay que estar unidos a la vid para poder producir frutos. Pero es bien bonito cómo es de dos vías, porque las ramas son las que producen los frutos y nosotros somos esos frutos. Y la rama como tal no podría tener frutos sin la vid o sin el tronco, ¿verdad? Y el tronco sin las ramas no pudiera producir fruto. Me parece muy interesante cómo nosotros somos parte de ese propósito de Jesucristo aquí en la tierra. Sin nosotros no podría cumplirse el propósito de Jesucristo en la tierra. Sin embargo, todos somos un cuerpo y somos un cuerpo en Cristo. A lo que quiero llegar es que no porque nosotros pidamos se nos va a dar, pero si nosotros estamos alineados en un propósito con el corazón de Jesús, ¿cómo no se nos va a conceder, verdad? Y creo que la oración es una ventana como transparente o una visualización a realmente nuestra maduración espiritual. No es que entre más ores, más espiritual sos, para nada. Pero creo que sí la oración puede ser un reflejo de cómo está tu vida espiritual. Y obviamente alguien que lleva un mes en una vida con Cristo, caminando con Cristo, no va a tener las mismas oraciones que una persona que ha caminado años, ¿verdad? Y creo, sumando más a esto, que si nosotros que llevamos algún tiempo en la iglesia creemos que ya estamos en suficiente oración o suficientemente espirituales, seguimos errados, ¿verdad? Porque nunca vamos a llegar a esa altura. Sí, ¿no? Y llama mucho la atención porque si nos vamos ahorita que estamos bíblicos, si nos vamos a la Biblia, o sea, mirás cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios encarnado, después de ser bautizado, siempre, en todo momento, Él Oraba. se apartaba a orar. Él se apartaba. Había momentos donde, ¿y Jesús dónde está? Uno mira la Biblia, ¿y Jesús dónde está? Y más de alguien está por allá orando. Y Jesús, o sea, vemos la importancia de la oración si nos ponemos a ver la vida de Jesús. Jesús habla mucho de pidan en mi nombre y será concedido. Pero lo que decías aquí en Juan es en su nombre, pero si nosotros estamos en su voluntad. Exacto. Entonces, muchas veces nuestras oraciones no tienen una respuesta porque oramos en su nombre, pero no estamos en su voluntad. Exacto. Entonces, y luego hay tanta gente frustrada dentro de las iglesias porque en algún momento yo me he frustrado, estoy seguro que en algún momento ustedes se han frustrado con alguna oración no respondida, pero entender cuál es la voluntad de Dios a veces es más difícil que estar pidiendo la oración, pidiéndolo en oración, porque muchas veces la voluntad de Dios para nuestras vidas no es lo que nosotros queremos, sino va más allá. Cabal, leíste Juan 14, ¿verdad? 13. Juan 13, va. En Juan 14 lo vuelve a decir, dice, de cierto les digo. Juan 14, 12, dice, de cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Es que el poder de la oración de alguien que ora tiene que revelar la condición espiritual que tiene, porque Jesús orando, todo lo que oraba en el nombre de Jesús, tus pecados son perdonados. Nosotros hacemos eso y de repente, buena onda. Pero Jesús decía, tus pecados son perdonados y la persona revivía. Y cambiaba su forma de ser, en cambio nosotros, ahí van, vamos. Yo creo que, ¿saben qué? Aquí vamos a caer a la pregunta del principio, porque incluso Jesús nos responde eso y no con una definición, sino con acciones, ¿va? Yo creo que la oración de Jesús
habla mucho de intimidad, ¿va? De relación. Y cabal, con lo que tú leías, también venía a mi mente, porque hay una parte con los discípulos en los que los discípulos tratan de liberar personas y todo, y no pueden. Y les dice, o sea, le preguntan a Jesús, maestro, ¿por qué no? Y Jesús les dice, es que están pidiendo mal, ¿va? Entonces, yo lo alineo con esto porque vamos a saber incluso qué pedir si estamos con Él, ¿va? Si sabemos, y con lo que hablabas de su voluntad, en realidad a veces para nosotros es muy difícil entender, incluso porque a veces sabemos la voluntad de Dios, lo que pasa es que queremos, no es la que nosotros queremos, entonces ahí estamos como, no hombre Dios, hombre. Esa es la voluntad que yo quiero, pero no es la que Él quiere. Exactamente, pero yo por eso también, como ahí va también la respuesta de Dios a través de su palabra, ¿va? Porque vamos a saber su voluntad solo si nos interesamos en conocer cuál es su voluntad verdadera, ¿va? Entonces, cuando uno está como tan empapado, y por eso la intimidad, ¿va? Con lo que tú mencionabas, de el crecimiento espiritual, no es sino a través de caminar con Jesús, ¿va? Y a veces para nosotros tal vez se sienta muy difícil, porque no es un Pedro, ¿va? Que Pedro lo vio cara a cara y empezó, sí, pues, empezaron así, no pudiendo hacer y pidiendo mal, y después Pedro sana con su sombra, ¿va? Wow. Entonces el crecimiento se ve. Pero nosotros tal vez no tenemos físico, pero tenemos más acceso porque tenemos a través del Espíritu Santo, ¿va? Entonces a veces tendemos a pensar de que es que los discípulos lo tuvieron físicamente, ¿va? Pero nosotros tenemos un acceso más allá porque el Espíritu Santo nos conecta con el Espíritu de Dios, o sea, es el Espíritu de Dios. Entonces eso nos da la capacidad de poder entenderlo, poder entender su voluntad. Pero eso requiere de un esfuerzo recíproco. Y es que ese es el problema, ¿va? Que a veces queremos tener una relación con Dios, pero solo queremos que sea lo que nosotros queremos. Y eso creo que no se construye así, ¿verdad? Algo que Anda puede... con tu esposa, a Cabal, a ver cómo te va con tu esposa. Después de no escribirle por 3 días, después de no mandarle mensajitos. No es indirecta. Y llegar solo como Potter, decir, ¿tengo hambre? ¿Y tú? Qué bueno. Bueno, son bromas. Algo que puede ayudar a nosotros como cristianos cuando sentimos esa frustración, no sé si a ustedes les ha pasado, esa frustración de decir, yo ya no sé, en este momento no me siento capaz de iniciar, terminar, no sé dónde empezar la oración, no sé dónde terminar la oración. Pues hay muchas formas, tal vez pudiéramos decirle, de iniciar una oración o de iniciar una vida de oración que pueda revelar el corazón de Cristo. Y una de ellas es la comunidad. Me encanta cómo el Padre Nuestro empieza con Padre Nuestro, no mi Padre, ¿verdad? Correcto. Como podría ser, que correcto también, ¿verdad? Pero dando alusión a que en comunidad podemos hacer una vida de oración y ayudar a los más débiles en la fe o a los que están pasando por un proceso de dificultad que no debe ser una razón para dejar la vida de oración. Todo lo contrario, es momento para fortalecer en espíritu a las personas que están pasando por un proceso de Job, ¿verdad? O sea, tiene que ser como un impulso, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer entre la comunidad para los que buscan de Él, ¿verdad? Sinceramente buscan de Él. También algo que da mucho consuelo, pienso yo, es que hay alguien que está intercediendo por nosotros. Dice la Biblia que Jesucristo intercede por nosotros. Lo que quiere decir intercede es que está peleando la batalla por nosotros, está frente a nosotros hablando con el Padre, entendiendo qué es lo que nosotros estamos viviendo, qué es lo que nosotros buscamos en la voluntad de Cristo y el propósito. Y también en los salmos, hay muchos salmos que hablan sobre que está gimiendo o está en gemidos por cosas que están pasando, y es muy explícito en esos versículos donde gime por algo que está pasando, pero estos gemidos, dice la Biblia que el Espíritu Santo con gemidos indecibles intercede por nosotros. Quiere decir que no tenés que pronunciar ni una palabra. Algunas veces un gemido revela más un corazón quebrantado que una oración llena de palabras rebuscadas, ¿verdad? Y fíjense que en el 2022 me casé. ¡Wow! Hace Felicidades. 3 años. El macho. Y cabal, el macho. Post-COVID. Cabal, Y recuerdo que
que un día de esos venía para la casa. Venía escuchando música y me pasó exactamente eso. Venía escuchando música, pero de las viejitas, ¿va? De las que pegan en el hígado, ¿va? Y venía escuchando unas de Torre Fuerte, de esas, sí están de esas, viejitas. de esas así viejitas, ¿va? En cassette, ¿no? No, está en el YouTube Music. Y me pasó exactamente eso. Llegué a la casa y yo tenía esa necesidad en mi interior. Y recuerdo que solo llegué a la casa. Mi esposa me dijo, mira, ¿qué tenés? La Peque me dijo, mira, ¿qué tenés? Y yo le dije, "Mira, no sé", le dije, porque sí me vio como muy carga. Y fui al cuarto, puse música y solo empecé a llorar. Pero un llanto de aquí abajo. O sea, no sé cómo explicarlo, pero desde aquí abajo. Yo, esto nunca lo había sentido. Wow. Y pasé como 1 hora y media así. Y estoy seguro que me pasó eso. O sea, mi espíritu que estaba clamando por cosas por mí que yo ni sabía qué era, ni sabía dónde iba, no sabía nada. Y me llama mucho la atención porque mucha gente cree y piensa y en muchas iglesias contemporáneas ahora enseñan de que pedile a Dios y Dios te lo va a dar. Y no necesariamente. O sea, si nos vamos a la Biblia y leemos, yo creo que la teología acerca de la oración muchas veces la tenemos cerrada en muchas iglesias y muchas veces nosotros lo hemos enseñado mal. Yo estoy 100% consciente de que en algún momento enseñé mal la oración. Por 1000. Y me la enseñaron mal también. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ya nos metemos nosotros a la Biblia, a ver, Jesús te dice, va, sí, pedime lo que quieras, pero haces mi voluntad. Wow. O sea, Jesús te dice, va, pedime lo que quieras, yo te lo voy a dar. Vos no te preocupes, pero demuéstrame tus frutos. O sea, ¿dónde está la gente salva? Porque esos son los frutos. ¿Dónde está tu paz, tu amor, tu bondad, tu benignidad? ¿Dónde? No hay. Pero ahí estamos exigiendo. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron. Y no es culpa de la iglesia como tal, sino es culpa de que no hemos ido a buscar las respuestas a la Biblia. Creo que esa es la clave. Que a veces queremos como ya la voluntad de Dios digerida. O sea, voy a hacer porque qué pereza. A veces es que no lo decimos, pero a veces es lo que se siente adentro. O sea, es como, es más fácil escuchar lo que me dicen, lo que me enseñan, porque leer la Biblia, pues, es bastante, ¿va? Lleva tiempo. Lleva tiempo. Y entenderla lleva más. Exacto, porque no con la primera Y lo aunque vas a la entender. entendás, después entendés Vas a otra cosa entender. en el mismo. Wow. Va, Sí, ahí está palabra. la comunicación de Dios hacia uno, pero el problema es de que uno se cierra y, como decís, al final en doctrinas humanas que son humanas, son imperfectas, pues entonces qué necesario es. Incluso, ¿saben? Lo bonito de esto es de que la oración es bien, no sé cómo se le puede decir, general, o no solo, porque yo tengo una anécdota igual a la tuya, solo que al contrario. Yo me recuerdo que una vez cuando estaba como empezando en mi caminar cristiano, yo tenía moto en ese entonces, y venía a la universidad y puse mi musiquita igual de las viejitas. Solo Es que las viejas son las que te van a esas pegar son- a la espinilla, papá. Torre Fuerte. Ajá, pero rojo, era rojo. Juan Carlos Alvarado. O sea, si era así, Ufa. viejitas, Esa tiene Ufa. Y una en la que moto cada vez así. que la pongo. Ahí me voy, papá. Yo mano. himnos escucho mucho a ustedes. pues yo venía en la moto y pues que es las chungas, diría, le decimos nosotros yo creo que todos le dicen así, no sé, algunos. Cabal. Pero yo en ese entonces me recuerdo que no tenía trabajo. Wow. Y en la universidad sí me estaba yendo bien complicado. De hecho, andaba en reserva, me acuerdo yo. Y fue como para desconectarme de esas preocupaciones que yo puse la música y dije, bueno, Dios, Y con hambre, hablando. vamos. Y cabal, uno sale de la universidad así, todo lo malo, vamos. Y venía y, como dice Potter, una felicidad que ese día, ese es como mi testimonio de que yo ese día entendí la felicidad que sobrepasa todo Todo entendimiento, ¿va? Porque yo sí
¿por qué siento esto? Pero es una felicidad que yo llegué a mi casa y mi papá así como, buenas noches, pues, ¿cómo te fue? Ah, espérame, buenas noches, ahí después te habló. Me fui a encerrar a mi cuarto y sí, fui a llorar, pero de alegría, no sé. Pasé un buen rato con Yo Dios. solo ¿va? lloré, no sé. Yo- Si estaba ajá, feliz, cabal, ¿va? ¿va? Yo Yo solo lo solo- saqué, solo salió. Ajá. Pero aquí es donde entendemos de que en realidad la presencia de Dios es para todo, ¿va? O sea, es para que cuando estemos en lo más triste, cuando estemos pasando el luto más fuerte, cuando estemos incluso enojados, cuando estemos pasando por dudas, incluso Dios en su misericordia está ahí y sabe, hasta mejor que nosotros, cómo procesar eso. Entonces, ese es el regalo del Espíritu Santo, ¿va? Sí. No, y yo creo que muchas veces con el tema de la oración, yo recuerdo también que orar es peligroso. Es muy peligroso orar. Oración es peligrosa. Ajá, porque yo recuerdo... Hay una serie así, ¿va? Ajá. sí. Qué buena serie, ya me acuerdo. Yo recuerdo que en el 2018, no, 2017 creo yo que fue, llegó un momento muy crucial en mi vida. Y era irme a vivir con mi mamá a San José Pinula o quedarme aquí en la Atlántida. Pero quedarme solo. O sea, no había mamá, no había nada. O sea, o me voy con mi mamá o me quedo aquí solo. Ese día, cuando me enteré de que mi mamá se iba a ir, yo dije, bueno, vamos a ver, va. Que si llegó el día de que ellos se iban, y yo, bueno, me voy a quedar, va. Me quedé. Pero ya había orado para buscar una respuesta. Y saben que muchas veces la respuesta de las oraciones no es tan agradable, porque la respuesta a la oración que yo tuve fue un versículo, lo que decías al inicio. O sea, muchas veces oramos, pero bien lo explica Timothy Keller en el libro, hay que orar, pero hay que leer la Biblia. Y saben que la respuesta a la oración que tuve fue, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo los versículos, que es: el que no deja a padre y madre no es digno de seguirme a mí. Y yo, pero si yo, o sea, Tómala. nunca. Tampoco estaba tan chiquito, tenía 27 años más o menos. Ah, ya. Ya podía quedarme viviendo solo, ¿va? Yo digo que Pero fue tu mamá la que estaba orando para ese pero no versículo. es... Tal vez me quería echar, vamos. Pero no es bonito, la verdad es que no es bonito. Esos 3 años que viví solo, porque luego llegó la pandemia, en pandemia me regresé porque aquí me regreso. No fue bonito. Tocaron cosas muy duras, porque vivir solo no es tan bonito. Cada vez que escucho a un niño decir, me voy a ir a vivir solo, yo, dale, papito. Así le vas a decir a tus hijos. Ajá. ¿Te quieres ir a ver? Dale. Agarra tu mochila, dale. A ver cuánto duras. No van a durar ni un mes, vamos. O sea, y recuerdo muy bien eso, y recuerdo muy bien cómo Dios fue la provisión en cada una de las etapas. Y recuerdo cómo Dios también era mi fortaleza, porque no era provisión eterna, ¿va? O sea, habían días donde o no había comida, o no había para pagar un servicio, o simple y sencillamente tenía que yo cuidar el dinero porque yo era responsable de todo. Tenía que pagar un apartamento, tenía que pagar servicios, tenía que pagar comida, tenía que pagar... O sea, era difícil. Pero ¿a qué voy con esto? Muchas veces tenemos la respuesta a la oración que nosotros hicimos, pero la respuesta no es la que nosotros quisiéramos. Porque yo me puse a orar, Dios, ¿qué hago? ¿Me voy con mi mamá o me quedo? Y su respuesta fue bien clara. Y estaba en mí decir, no, si no, aquí el diablo me está hablando o de verdad es Dios. Porque, y vi cómo Dios me sostuvo, pero también vi cómo Dios me pasaba por diversas pruebas para ver realmente de qué estaba hecho. Luego llegó pandemia, me regresé con mi mamá y luego me casé y luego un montón de cosas, pero ¿a qué voy con esto? Muchas veces la oración que nosotros hacemos tiene una respuesta que nosotros no queremos. Y cuando no queremos esa respuesta, es bien complicado, bien feo. Es bien curioso lo que decís porque estás hablando sobre oraciones que conllevan a una acción, vamos. El detalle está en qué pasa si no hacemos esa acción. Porque en tu caso, pues, lo hiciste, enhorabuena.
Pero hay veces... No quería. El primer día que me quedé solo me quedé chillando en el cuarto. Y no, No quería. ¿Qué Y causa? tenía 27 años. O sea, no era un niño. Causa dudas, causa Mano. miedo. Horrible. Pero hay oraciones, y me atrevería a decir que una gran cantidad de oraciones que van a exigir no solo, sí, a Dios, va a exigir una acción. Entonces, me gustó lo que dijiste, lo peligroso de esas oraciones, ¿va? Porque Sí. pueden llevarte hasta estancarte, hasta alargar tu camino hacia la bendición, porque estoy seguro de que Dios pues, ya sabía y en su amor a vos tenías que pasar por ese proceso y Él sabe para qué te estabas capacitando De para momento estar sigo sin con la saberlo. Peque. Por lo menos yo no lo sé. Él lo sabe. Pero Preguntarle a la yo- Peque, vas a ver qué bueno que aprendió esto. Pero sí, ¿qué tan dispuestos estamos a hacer? No solo a escuchar, va. Y eso, la gran, se vuelve bien complicado. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, no voy a decir qué va porque es Bien. Hombre, es decime. una historia de desobediencia. No, yo me acuerdo que Dios a mí en un tiempo me pidió renunciar a una relación que tenía. ¿Con Y fue quién? No, Dios la bendiga donde quiera que esté. Ahorita los views subieron. Cabal, sí, chismecito. Pero... Mi- Esto lo van a Chismecito. cortar para el reel y vas a ver cómo va a llamar gente. Ahora, cabal, ¿va? Chismecito en el minuto 18. Pero yo no hice caso. Oh, Y miren, hermano. o sea, literal, Hermano. No haga eso, hermano. sí, no lo hagan. O sea, sí siento que me estanqué espiritualmente como año y algo. O sea, sí fue un montón. Me trajo, o sea, Dolor. eso es lo peor, que de ahí toca hacer caso. O sea, tarde o temprano vas a llegar, solo que uno decide si va a llegar bien o va a llegar todo. Todo así. Potreado. Todo potreado, gracias por la palabra. Entonces, si es bien en el ratito, yo creo que no tuve como el valor y como la fe para dar el paso. Wow. Pero sí les digo, hagamos caso. Hagamos Hay que obediencia. actuar. Hay que hacer yo creo caso. yo creo que uno de los retos que deberíamos de tomar al orar es accionar detrás de cada oración, ¿va? O sea, por muy pequeña que sea, Dios, te pido por mi familia, que es lo que la mayoría creo que pedimos, ¿va? Pero también hay que accionar qué sé yo, presentarle. En mi caso, a mi familia, pues, le he estado pidiendo a Dios para que ellos lo conozcan, vayan a sus pies. Entonces, también esas acciones va de, bueno, voy a pedirle a Dios, pero también, ya sé que voluntad de Dios es de que ellos vengan a Él, pero ¿qué estoy haciendo para eso? ¿Y cómo conocemos esa voluntad? A través de su palabra. Cosas. Que me encanta porque para cada oración tenés una respuesta en la Biblia de lo que tú estás pidiendo. Porque pido por mis papás. Oye, en la Biblia dice que honres a padre y madre. Y es el único mandamiento que va a tener una promesa implícita del Señor. Es por eso que tal vez uno pide y pide y pide, pero... Vacío. Vacío, ¿no? Y creo que una revelación de nosotros poder conocer el corazón de Dios, obviamente puede ser la permanencia en la oración, pero la obediencia también. Creo que eso revela mucho el corazón de nosotros como cristianos, que tanto queremos agradar al Señor, ¿verdad? Y Jesús nos manda a ser obedientes, ¿verdad? Y a amar a nuestro prójimo, a amarlo a Él con todo nuestro corazón y amar a los demás como a nosotros mismos. Y ahí, solo ahí, ya tenés la primera obediencia que tenés que seguir, ¿verdad? O sea, ni siquiera se me ocurren cosas que ya ni me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Pido muchas cosas, no sé si a ustedes les pasa, pero yo me subo al carro, como dice Padre, y yo, en el nombre de Jesús, que todo me salga bien, que los niños que mire hoy, porque trabajo con niños, no lloren tanto, por favor. Y hay días que yo veo la mano de Dios a través de esa oración. Hay días que gracias a mi propia voluntad no la veo, ¿verdad? Pero esa permanencia tal vez, y que cada vez que tú permaneces en oración, ya no, como que te hace falta, como que fuera el agua pura o el aire que respiras, donde ya no podés seguir sin eso, ¿verdad? Que es lo que te da el impulso. Muchas veces tal vez para compartir algo personal, como ustedes se pasaron de personal. A mí se me olvidan cuando voy a compartir algo personal, pero muchas veces creí que era por mis propias fuerzas o mis propios méritos que yo lograba cosas o que me representaba más
mi carrera o que me representaba más lo que ganaba o que me representaba más lo que hacía a realmente el poder de Dios en mi vida o el propósito que Dios tenía a través de mi vida. Y uno erra mucho en creer que puede hacer todo solo, pero realmente por eso es que primero tenés que poner a Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura, porque si tú pones a Dios en los planes y le pedís a Él por vaga, vana, no sé, que sea tu oración en ese momento, puedes practicar primero en entregárselo a Dios. Cualquier cosa. Hoy voy a ver los frenos de mi carro, no sé qué va a pasar. Señor, tengo 200 quetzales en mi cuenta, algo no me va a salir, pero yo voy a orar para que a Dios hagas tu voluntad en esto, que si tú quieres que vaya a traer chicos del grupo, que sea tu voluntad que podamos continuar con estos frenos intactos, ¿verdad? Obviamente no caer en manipulación, porque no es eso, ¿verdad? Pero si tú conoces el corazón de Dios cada vez más a través de su palabra, se te va a hacer más fácil la oración. Es como cuando partís una mantequilla que está en temperatura ambiente, que se va suave, ¿verdad? O tú elegís si quieres sacar la mantequilla de la refri que está toda tiesa, toda dura, ¿verdad? Entonces, este es el camino más sencillo, conocer el... Perdón, el ejemplo, ¿va? Todo tieso, ¿no? ¿Está bien? Porque puedes conocer así el corazón del Padre, ¿verdad? Y si te cuesta conocer el corazón del Padre, hay algo que a mí me encanta y que intento practicarlo, y me recordé ahorita que estabas hablando del gozo. Fíjate, ahorita a mí me recordó muchas veces yo era muy escéptica, o eso de que el poder del Espíritu Santo tal vez no podía con mi espíritu duro, ¿verdad? O retorcido, o así enfriado, ¿verdad? Y cuando experimenté al Espíritu Santo, vino un gozo a mi vida que nunca había sentido. Y me hizo recordar antes que yo decía, ¿cómo hace la gente para ser tan feliz? Mi esposo Daniel, ustedes lo conocen, que se ríe y se escucha hasta el otro lado de San Rafael, que es donde estamos hoy, ¿verdad? Del centro comercial. Yo decía, ¿cómo es que él se ríe tanto? Tiene tanto gozo en él? Yo, papá, alguna vez así con mucha envidia, la verdad, y él lo sabe, se lo he dicho. Yo le dije al Señor, yo quiero sentir ese gozo que siente él porque se ríe por una cosa que ni da risa. Hasta el día de hoy me manda videos que a mí ni risa me dan, mucha, pero yo digo, ese muchacho tiene el gozo. Y yo le pedía al Señor. Llévalo con un psicólogo. Sí, ya lo hacemos, todo bien. Todo bien. Gracias. Pero lo vi a través de, después de leer el pasaje donde Jesús dice que debemos ser como niños. Yo leí eso, miren, y al momento que entendí el pasaje, vino un gozo a mi vida. Yo no me podía parar de reír. Tanto que hasta mi esposo fue como, bueno, ya me estás confundiendo. ¿O te libero? ¿O qué onda? Pero fue muy bonito. El alegre de aquí soy yo. Ajá. Uno cabe en esta sí, uno. pero muy bonito. Y tal vez quiero leer el pasaje. Ya lo perdí mucho. Ay, se me olvidó dónde está. Pero bueno, el pasaje se los voy a leer en un momento, donde dice que tenemos que ser como niños, ¿verdad? Y esta respuesta de Jesús a los discípulos me parece tan linda, porque ¿quién va a creer tanto que el niño, por qué se va a preocupar? Él está seguro que va a llegar comida a su casa. Está seguro que en la noche va a tener techo, que va a tener una cobija. Ahorita que estamos en una época de frío, que es noviembre, yo estoy seguro que ninguno de los chicos está preocupado porque no va a tener un suéter, ¿verdad? Y ese corazón tan bondadoso, yo le creo por algo que no veo, ¿verdad? Que no sé por dónde viene, no sé de dónde viene. Ese corazón de niños me encanta. Y lo puedo ver, no tengo hijos, pero lo puedo ver a través de mi perro. De verdad que me enseñan mucho, porque él está seguro que va a estar su comida el otro día, pero está segurísimo, ¿verdad? Y digo yo, este animal de verdad que no, pero ni consciente, de veras, ¿verdad? Pero lo puedo ver a través de eso y me parece muy ¿Y sabes chistoso. qué es lo curioso? Que si no se te olvida, por alguna razón, no vas a ir a encontrarlo renegando cuando te regreses a tu casa. Te va a mover la colita y todo, entonces... Jamás. Sí, y yo creo que es bien importante saber de que Dios es soberano. Yo creo que hay puntos claves que tenemos que ir reconociendo, y uno de ellos es Dios es soberano y que todo va a ocurrir bajo su propósito. O sea, pasa lo que pasa y hay cosas bien difíciles de afrontar, hay cosas bien difíciles de decir, Dios, esto sí, yo creo que yo no lo puedo sobrellevar, pero Dios nos da la fortaleza. También saber de que el ser humano ora libremente y que Dios usa esas oraciones como instrumentos
reales. También entender de que nosotros no oramos para cambiar a Dios, sino para alinearnos con Él. Yo creo que eso es bien importante, entender de que nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios. O sea, yo, un ser humano insignificante, ¿podría hacer algo para torcerle el brazo a Dios? Obviamente no. Obviamente no. Lo único que hacemos nosotros es presentarle a Dios nuestros deseos. Y Dios los va alineando a su plan. Porque Él tiene un plan para nosotros. Pero cuando nosotros vamos presentando esas oraciones delante de Él, vamos viendo cómo Dios va actuando. Algo que en lo personal me pasa mucho es que cuando oro, normalmente yo oro agradeciendo mucho. O sea, mi oración normalmente es agradecerle a Dios. Dios, gracias por mi mamá. Gracias por mi papá, gracias por mi esposa, gracias por el chucho, gracias porque proveíste, gracias porque no proveíste, gracias porque alcanzó, porque no alcanzó. O sea, no, ese soy yo. Y he visto cómo Dios respalda muchas veces. Porque un corazón agradecido se demuestra aun cuando en el momento no da para agradecer. Y eso lo entendí porque muchas veces hay y muchas veces no hay. Y hay una canción de Alex Zurdo aquí, tú conocerás, que dice que no hay ni para el bus. Y yo creo que muchas veces, hoy los que estamos aquí hemos estado en una situación similar. Muchas veces no ha habido ni para el bus, pero el agradecimiento siempre debe estar constante. Fíjate que es bien interesante lo que decís porque yo soy muy amigo de Alex Zurdo. De Alex Zurdo, sí, yo también. Qué bueno fuera. De Alex Zurdo. No, de tener una relación con Dios y como cabal ser que es mi papá, ¿va? Pero creo que a veces, o sea, se nos olvida eso, ¿va? Y estamos muy vulnerables a sobrepasarnos, vaya a pensar, bueno, es mi amigo, ¿va? Y yo puedo, pero no, o sea, tendremos que ahí sí que al final yo creo que el mejor ejemplo es como niños, ¿va? Porque, y vamos a caer al mismo ejemplo, porque un niño jamás le va a decir a su papá así de, mira, no hubieras comprado hoy, qué sé yo, pollo para el almuerzo, hubieras comprado McDonald's, ¿va? Porque, hamburguesas o pizza, qué sé yo. Entonces, no es, o sea, el tener una relación con Dios no es torcerle el brazo, ¿va? No es de decir, bueno, Dios, vas a hacer, pero vamos a hacer, ¿va? Es como de alinearme a lo que porque al fin, y creo que parte de esto también es entender que ni nosotros podemos con nosotros mismos, ¿va? Y yo creo que en esto radica el entender que si ejemplos como lo que dábamos, ¿va? De que Potter decía, estoy llorando y ni siquiera sé por qué. O sea, a veces ni siquiera nosotros nos entendemos, no entendemos nuestra alma. Qué mejor que ir con el que la creó, con el que la conoce hasta el último rincón, ¿va? Entonces, ahí entendemos lo esencial que es la oración en nuestra vida, ¿va? Lo vital que es. Porque, ¿qué sucede cuando nos desconectamos con Dios? A mí me pasa, yo me vuelvo una persona bien insoportable. Cuando esté que así cae mal, tengan seguro de que... Te falta Jesús. Me falta Jesús. No, sí, o sea... Somos dos. Es bien feo. A mí me cae mal toda la gente cuando no estoy en conexión. Somos Me cae mal tres. toda la gente. O sea, Yo a veces- no me hablen porque te voy a responder mal. Sí, o sea, bueno, el Teletubby se fue. ajá. No quieres nada, pero es porque en realidad uno no conoce su esencia y uno empieza como a adaptar a esencias. De plano que yo soy así. Ya no, y ya empiezan los ataques mentales, ¿va? Entonces, ¿qué queda mejor que someternos a la voluntad de Dios, ¿va? A su voz? Porque sabemos que sin Él no somos agradables ni no somos constructivos para los que nos rodean, mucho menos yo me vuelvo bien nocivo para mí mismo, entonces autonocivo, no sé si existe esa palabra. Entonces yo creo que entender esto es bien importante para saber que no es de tenemos que orar, va. Necesitamos orar, ¿va? Necesitamos conectarnos con el Padre, necesitamos tener a Jesús en nuestra vida. Si no, creo que las personas que no tienen a Jesús, es por eso que hoy vemos una actualidad como que no sabe a dónde ir, ¿va? Y que se adapta a lo que le dicen y de plano que yo soy de aquí, de ahí viene otro y entonces yo soy de acá, pero es porque en realidad han perdido eso,
la conexión del que en realidad sabe quiénes somos, ¿va? Totalmente. Para concluir, me gustaría terminar agregando con las dos cosas que ustedes dijeron, que la oración es como un arma, ¿verdad? Es un arma fuertísima. Y si unimos la oración con la palabra de Dios, ¡wow! O sea, ¡puf! Y esta arma nos sirve mucho porque nosotros vivimos en un mundo que está caído y definitivamente necesitamos tener el arma de la oración para combatir este mundo caído. Hay muchas cosas malas alrededor y ustedes, nosotros, todos tenemos que estar cargados, ¿verdad? Si ustedes dicen, están preparados con ahorros, mano, prepárate en oración también. De verdad que va a llegar el momento donde vas a necesitar todo el tiempo, por cierto, porque estamos en una lucha espiritual, todos los que estamos aquí, estamos en una lucha espiritual todo el tiempo. ¿Y saben qué pasa? Me gustó esto cuando lo entendí, que si alguien llega a mi casa, por ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de los perros. Hay un perro en mi casa, ¿verdad? Que es mi perro. Va a llegar alguien ajeno y va a llegar a dar oraciones a mi casa, va a dar órdenes, perdón, a mi casa. Mi perro no le va a hacer caso a él. Porque, oye, es un invitado fuera, o sea, está bien que oren por ti, pero ¿qué más tú, dueño de esa casa, dueño de este lugar, dueño de este cuerpo, a dar oraciones e instrucciones dictadas por el Señor que están aquí en la Biblia y decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo? Tú ya venciste al mundo, tú gobiernas en mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Poder declarar cosas que vienen de la Biblia para vencer con este mundo espiritual. Entonces, chicos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar cargados con oración y con palabra de Dios. Tenemos muchos versículos que podemos utilizar en oración. Si tú no sabes de qué manera orar, si no, indícale a tu líder, decirle a tu pastor que te ayude y aprender a orar. Ya aprendimos qué es la oración, te toca ponerla en práctica. Y este fue el segundo episodio de oración, la serie de oración. Seguí viéndonos, conectate, te esperamos en los servicios los domingos a las 11 de la mañana. Que estés bien. Adiós. Órale. Bye. Adiós.